bueno y esperamos que Dios nos ayude con todos los impases que hemos tenido. Hoy también teníamos una carrera del Pacífico en toda la ciudad de Cali que hizo que el asunto se tornara un poquito difícil para llegar a la iglesia, pero algunos parece ser que logramos superar las dificultades. También es una oportunidad preciosa del Señor hoy que nos brinda para venir a aprender de la palabra del Señor, y esperamos que hoy la Escritura sea abierta para todos nosotros. Que el Señor hoy nos ministre con su palabra. Y quiero invitarle para que vamos al libro de Jeremías, capítulo 2. Libro de Jeremías, capítulo 2. Libro de Jeremías, capítulo 2. Estaremos en el capítulo 2 y 3. Fue un texto al que hicimos alusión hace 8 días y quisimos traerlo hoy para meditar en la palabra del Señor, que sea como una ampliación de lo que veíamos hace 8 días. Una cosa que nosotros pensamos con mucha frecuencia es que Dios se olvida de nosotros, como que nos abandona, como que nos deja, como que no tiene en cuenta nuestras peticiones. Son nuestras impresiones, no es real, pero son nuestras impresiones. Y como nosotros los seres humanos nos movemos tanto por nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestra percepción. ¿Cuál es el índice de violencia en Cali? Entonces se habla de la percepción, y la percepción es supremamente alta, y salen las autoridades, tanto policía como las autoridades de la alcaldía y la gobernación, a decir no, pero la percepción es una, pero la realidad es otra. Así pasa con el Señor. La percepción es una, y es que Dios nos abandona, Dios nos ha dejado, y esa lectura que hacemos de la vida no es ni corresponde a la realidad, pero es lo que pensamos. Creo que es una constante para nosotros pensar que Dios nos ha abandonado, pensar que Dios nos ha dejado. Pocas veces nos sentamos a pensar, ¿será que yo he abandonado al Señor? ¿Será que he sido yo quien he dejado al Señor? ¿He sido yo quien he cortado mi relación con el Señor? ¿He decidido no escucharlo? ¿O es Él quien ha decidido dejarme de hablar? Pocas veces pensamos que hemos sido nosotros los que hemos cerrado los oídos. Y en muchas oportunidades debemos reconocer que somos como los niños cuando en una de esas jornadas o esos episodios de desobediencia, de tensión, de rebeldía, se tapan sus oídos y le dicen a sus padres, no te escucho, bla, 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 no te escucho. O en los juegos que hacen con sus amigos, cierran sus oídos y dicen, no te escucho, la, 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 no te escucho. No es que Dios haya dejado de hablarnos, no es que Dios haya dejado de estar ministrándonos a nosotros, a estar acompañándonos. Somos nosotros los que hemos dejado de escuchar al Señor en una actitud de resistencia a su voluntad. De alguna forma hemos decidido ir abandonando el camino del Señor. Y ese abandono del camino del Señor es algo muy sutil. A veces se hace como imperceptible para nosotros, porque se da a partir de unos pequeños permisos que nos vamos dando. ¿Y cómo así que unos pequeños permisos? Claro, nos vamos permitiendo ciertas cosas en la vida, nos vamos permitiendo ciertas cosas en nuestro caminar con el Señor, y en ese permitirnos ciertas cosas en nuestro caminar con Dios, comenzamos a distanciarnos de Él. Pequeños pasos que cada día se hacen más grandes, porque son una sumatoria de pequeños pasos, pequeñas licencias, pequeños permisos que nos vamos dando en ese camino hacia el abandono de Dios. Comenzamos a desandar lo andado con el Señor, a desandar lo andado con el Señor. Y estos pasos, insisto, generalmente son pequeños pasos
imperceptibles en muchas oportunidades, pero firmes y seguros. Ciertas licencias que nos vamos dando en nuestro camino con el Señor. Un ejemplo de ello es el Salmo 1. El Salmo 1 muestra una progresión llamativa en ese versículo 1. Ustedes están en Jeremías y no se vayan a mover de Jeremías, por favor. El Salmo 1, en la manera en cómo inicia, nos muestra una progresión. Y esa progresión del Salmo 1 dice que es dichoso el hombre que no sigue el consejo, la escucha. 2, el que no se detiene, una vez escucha, ya hace una pausa en su camino. El que no se detiene en senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Entonces aquí tenemos una progresión en la manera en cómo vamos avanzando en ese abandono del Señor. Cómo comenzamos a desandar lo andado con Dios. Cómo se comienza ese peregrinar en el que nos vamos alejando de la voluntad de Dios. No es un momento, son una secuencia de pequeñas licencias y permisos que nos vamos dando. Una secuencia de pequeños permisos y licencias que nos vamos dando. Y esa secuencia es una gran sumatoria que termina en profundos pasos, lanzándonos a un gran abismo. A un gran abismo. Jeremías es un profeta que surge en medio de una situación bastante compleja para el pueblo. El pueblo de Israel viene de un gran liderazgo, como es el liderazgo de Josías, donde el rey Josías ha venido orientando al pueblo en una vuelta hacia el Señor. Y en ese volver al Señor, Josías, como rey, ha hecho un llamado a que el pueblo se vuelva a la palabra de Dios. Usted encuentra eso, lo meditábamos esta mañana en referencia a la autoridad de la Escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34 y 35. Josías orienta al pueblo a volverse a la palabra del Señor. Y en ese volverse a la palabra del Señor es importante ese escuchar la palabra, atender a la Escritura, tomar decisiones frente a lo que Dios va diciendo. Es lo que encontramos allí en segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Y lo que ha pasado con el pueblo es que durante el reino de Josías hubo un replanteamiento de su camino y deciden volverse al Señor. Así lo inicia afirmando el capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. El pueblo se encamina en dirección al Señor. Pero una vez muere Josías, el pueblo vuelve a sus antiguas andanzas. El pueblo lo que hace es desandar lo andado y van camino al abandono del Señor. A desandar lo andado y van camino al abandono del Señor. Eso es lo que encontramos en el texto bíblico. Y Jeremías se levanta precisamente en un momento que el pueblo en ese desandar lo andado, en ese apartarse, en ese abandono del camino del Señor, se levanta Jeremías con una voz, como guiado por el Señor, dirigido por Dios. Podemos pensar en resumir el llamado de Jeremías al pueblo con las siguientes palabras: la condenación es inevitable si siguen por ese camino, así que cambien su manera de pensar, den vuelta y arrepiéntanse. Ese es el llamado de Jeremías. Recuerde, han iniciado un camino hacia el abandono y Dios les está haciendo un llamado a volverse a Él. Y Jeremías se levanta precisamente en un momento en el que el pueblo ha comenzado a hacer pequeñas concesiones en su vida. Aquí tenemos que pensar nosotros, ¿qué pequeñas licencias nos estamos dando nosotros en nuestro andar con Dios? ¿Cuáles son nuestras pequeñas licencias?
¿Cuáles son nuestros pequeños permisos que comienzan a convertirse en una sumatoria de pequeñas licencias que nos están haciendo apartarnos o nos están llevando a apartarnos del Señor? Que hace necesario que se levante la voz del Señor a través del profeta Jeremías. Les decía cuando predicábamos de Isaías que Jeremías, así como Isaías, no es una voz de opinión, como la columna de opinión de los periódicos, y como los periódicos ahora no son escritos sino digitales y todos están volviéndose ya digitales. No son esas columnas de opinión donde un especialista, conocedor de algún tema en particular, va a dar su opinión y va de alguna manera a tratar de anticipar qué son las consecuencias de lo que está sucediendo a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel político, económico, social, militar. No es una voz de opinión lo que está haciendo aquí Jeremías. Es la voz de Dios la que está hablándole al pueblo como un llamado frente a esa sucesión de pequeñas licencias que ha tenido el pueblo en su caminar con el Señor. Debido a la sucesión de licencias que se ha dado el pueblo en su caminar con Dios, en esa determinación de Dios de no abandonar su pueblo, pero un pueblo que ha decidido abandonar al Señor, desandar lo andado con Dios. Josías fue un rey que volvió e invitó al pueblo a volverse al Señor. Pero una vez muere, el pueblo regresa a sus viejas andanzas. Y es precisamente ahí donde surge Jeremías. Y lo escuchamos en el capítulo 2 de Jeremías y capítulo 3, en el inicio de la profecía como está dada aquí en el texto. En ese versículo 5 del capítulo 2. Así dice el Señor, no es una voz de opinión, es la palabra de Dios quien está hablando. ¿Qué injusticia vieron en mí sus antepasados que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Aquí hay una expresión supremamente fuerte para el pueblo y creo que tenemos que escuchar bien lo que nos está anticipando, anunciando, comunicando el profeta. La Reina Valera dice, se fueron tras lo vano y se volvieron vanos. Y lo vano es lo vacío. Lo vano es lo inútil. Lo vano es lo que no tiene contenido. El texto nos está anunciando, el pueblo se fue tras lo que no tiene contenido y se volvieron sin contenido. Quedaron vaciados en procura de satisfacer una necesidad. Terminaron quedando vaciados. En procura de satisfacerse, terminaron vaciados. ¿Fruto de qué? Fruto de un abandono que viene dándose del pueblo de Dios desde sus antepasados, con un pequeño break que se toman durante el reinado de Josías, donde ellos se vuelven al Señor, pero una vez muere Josías, el pueblo retorna a desandar lo andado. Y en ese desandar lo andado es cuando surge Jeremías para decirles, qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí. Y esta expresión parece ser que es una acción progresiva, constante del pueblo. Pequeñas licencias que terminan siendo un abandono del Señor. Pequeños pasos que en su sumatoria terminan siendo los grandes pasos que afectan nuestro peregrinar. Ninguna persona se vuelve vil de improviso. No. Son pequeños pasos. ¿Cómo es que una persona logra endurecer su corazón delante del Señor?
¿Cómo es que una persona logra insensibilizar su corazón delante del Señor? No es algo que surge de improviso, es algo progresivo, es una sumatoria de pequeños pasos, una sumatoria. La erosión se produce a lo largo de un periodo de tiempo. Un pequeño compromiso seguido de otro pequeño compromiso, algo que comenzamos a tolerar en la vida, más la sumatoria de algo que comenzamos a tolerar. Y esas pequeñas tolerancias van convirtiéndose en grandes compromisos que logran ir socavando la relación del pueblo con el Señor. El abandono del Señor generalmente comienza con un pensamiento. Un pensamiento que comienza a encontrar cabida, se cultiva, y una vez se cultiva y haya nido en nuestro corazón, comienza una construcción y a tejerse en nuestra vida toda una serie de acciones para luego tomar decisiones muy atrevidas en nuestro caminar con el Señor. Tan atrevidas como las que vamos a encontrar en el texto de Jeremías al que nos estamos acercando. Decisiones que van a traer serias consecuencias sobre el caminar del pueblo. Las semillas del abandono se siembran para luego ir cultivándolas y luego cosechar el abandono y la vaciedad en la que hoy vive la sociedad. Y lamentablemente la iglesia del Señor, así como el pueblo de Dios, en oportunidades vive un vacío porque se fueron tras lo inútil y se volvieron inútiles. Así lo dice el versículo que acabamos de leer, el versículo 5. El versículo 7 también dice: yo los traje de una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra, hicieron de mi heredad algo abominable. Es una progresión, es algo en lo que se va peregrinando. El deterioro de la vida espiritual no es un punto en el camino, no. Creo que cuando el Señor le dice a la iglesia cosas como que medite de dónde has caído, por allá cuando le dice que ha perdido el primer amor, medita dónde fue que ocurrió eso. Posiblemente no hace referencia a un hecho, sino a una secuencia de hechos que la iglesia fue tolerando, fue permitiendo, fue cultivando y así fue cosechando. Y es por eso que el Señor en su palabra les va a decir, le va a indicar al pueblo la urgencia con la que ellos deben tomar acciones frente a lo que están viviendo. La urgencia de tal talante que, aunque ha sido una progresión la manera en cómo se ha logrado construir el punto donde están hoy, la acción debe ser cortante, tajante, sin ningún reparo, quitarse y desarraigarse. En palabras del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22, apártense de toda clase de mal. Es un imperativo, apártense, es una orden, es una orden. Lo increíble es que cuando comenzamos ese camino de abandono hacia el Señor, parece ser que la manera de nosotros valorar esos actos son muy sutiles, son muy valorados como algo muy pequeño e insignificante. Así son valorados, pero son de una contundencia para la vida de la iglesia, para la vida del individuo, para la familia. Son de una contundencia que han logrado deteriorar la vida y hacer inútil la vida, el caminar
esa búsqueda de satisfacción. Con frecuencia, el abandono del Señor ocurre en los momentos cumbres de la vida, no en los momentos críticos. Con frecuencia. Solo recordemos cuándo fue que David cayó como rey. Cuando pensamos en David como rey, ¿cuándo fue que David cayó? Cayó cuando estaba en la cúspide de su reinado, cuando estaba en el momento más grande. Seguramente habías cobrado cierta confianza en sí mismo, tenía ya ciertas habilidades, gozaba ya de cierta experiencia que le hacía permitir considerar que él ahora tenía todo el conocimiento, todo lo que necesitaba para formular, dirigir, orientar, tomar las decisiones. Nunca somos más vulnerables que cuando volvemos de la batalla. Existe la tendencia de quienes vienen de la batalla de sentarse y hacer fiesta y descansar y entrar en tremenda celebración, pero nunca se es más frágil que cuando se regresa de la batalla. Por eso el versículo 7 dice: les traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia, pero ustedes vinieron y contaminaron. Usted recuerda lo que pasa en Deuteronomio. Deuteronomio es un libro del que hemos hablado y es un libro de frontera. ¿Y por qué un libro de frontera? Porque el pueblo está parado en toda la línea, ya a puertas de entrar a la tierra prometida. Y lo que hace Dios es frenarlos en toda la línea. Seguramente estaban ansiosos por entrar, ya no podían esperar más y Dios los detiene en la línea. Y en esa línea les detiene para hacerles unas advertencias. Recuerden que esa tierra que ustedes van a poseer es algo que yo les he dado. Recuerden quién los ha traído hasta acá, quién ha sido el dador de toda esta bendición que ustedes van a poseer. Recuerden de dónde los he traído, de dónde los he sacado. Y ahora que van a dar un paso a poseer esta tierra fértil de bendición, de la que fluye leche y miel, no pierdan de vista que ha sido por mi mano que ustedes han llegado hasta este punto. De manera que una vez entren allá, no vayan a convertirse a los dioses que adoran esos pueblos. La advertencia en Deuteronomio es una constante, Pero una vez entra, el pueblo parece olvidarse del Señor. ¿Quién ha sido el que los ha traído hasta ese punto? ¿Quién ha sido el que les ha permitido disfrutar de semejante bendición? ¿Quién ha sido el que te ha traído hasta aquí y te ha permitido disfrutar de todo cuanto hoy tienes? El abandono del Señor precisamente florece cuando nosotros comenzamos a descuidar nuestra relación con Él y quitamos a Dios de nuestro horizonte. Cuando eliminamos a Dios de nuestro horizonte. Hay una pregunta en el capítulo 2 que se repite, pero la pregunta se repite en dos contextos o a dos grupos diferentes. En el versículo 6, la pregunta dice: nunca preguntaron ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto y que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive? Nunca preguntaron ¿dónde está el Señor? Y el versículo 8, la pregunta vuelve a repetirse. Nunca preguntaron los sacerdotes ¿dónde está el Señor? Les decía que la pregunta se repite y se repite a dos grupos diferentes. Uno es al pueblo y dos es al grupo de líderes del pueblo, los pastores del pueblo. Nunca se inquietaron por conocer dónde está el Señor. No se inquietaron por reconocer eso. No se inquietaron por reconocer dónde estaba el Señor. Ahora, les he indicado en muchas oportunidades que Dios siempre permaneció al lado de su pueblo. Dios siempre estuvo al lado de su pueblo. Pero el pueblo tenía una resistencia a la voluntad de Dios. Tenía una resistencia a lo que Dios quería para ellos.
Y por eso se fueron tras las cosas inútiles y se hicieron inútiles. Se fueron tras lo vano y se hicieron vanos. Se fueron tras vanidad y se hicieron nada. Son las diferentes formas en cómo es traducido el texto. Dios siempre estuvo a su lado, pero el pueblo nunca se preguntó dónde está Dios. Y no en cuanto a la ubicación geográfica, no en cuanto al punto de en qué punto cardinal podemos encontrarlo, sino dónde estaba Dios para atender a la voz que Él tiene para nosotros. ¿Es esta una preocupación de la iglesia de nuestro tiempo? ¿Dónde está el Señor? ¿Es esta una constante pregunta del pueblo de Dios hoy? ¿Dónde está el Señor? ¿Es esta una constante pregunta para nosotros? Y algo que me llama la atención de las dos veces que se repite la pregunta es que una es al pueblo y otra es a los sacerdotes. Porque en muchas oportunidades pensamos que la crisis responde al liderazgo de la iglesia. Y aunque el liderazgo nunca debe perder la responsabilidad, por eso el versículo 8 le pregunta al liderazgo del pueblo, también es claro en el versículo 6 que hay una responsabilidad del pueblo en ese alejamiento, en ese abandono, en ese desandar lo andado con el Señor. Hay una responsabilidad del pueblo. Hay una responsabilidad del pueblo. De manera que no es solamente el liderazgo el único responsable de que el pueblo abandone al Señor. Es cada uno de nosotros responsable en ese abandono, en ese olvido que hemos sostenido del Señor. Es cada uno de nosotros responsable, porque no nos hemos preguntado dónde está Dios. Y esa pregunta no hace referencia a que Dios nos ha abandonado, sino que hace referencia a la inquietante solicitud que debe haber en nosotros por conocer esa voz de Dios y así encaminar nuestra vida en pos de Él. ¿Dónde está Dios? ¿Es esta una pregunta para nosotros que estamos constantemente formulándonos nosotros? Parecía ser que los sacerdotes cumplían con todo el rito religioso, lo decíamos cuando meditábamos en Isaías, parecía ser que la gente iba al culto, parecía ser que la gente practicaba de todo, participaba de todas las ceremonias y todos los rituales y ritos de su tiempo, pero no estaban buscando la dirección de Dios para su vida, para el pueblo, para la orientación de sus decisiones. La escritura usa una figura y es común encontrarla en la historia de la iglesia, esa idea de un adormecimiento espiritual. Y ese adormecimiento espiritual es esa frialdad en la que caminamos con pasos cortos pero firmes hacia ese alejamiento del Señor. Y es indudable que en ese caminar hacia el abandono del Señor, los líderes de la iglesia juegan un papel importante. Es indudable que el pastor, los ancianos, los diáconos y líderes de la iglesia juegan un papel importante. Pero también es claro que en ese abandono del Señor, cada uno de nosotros es responsable de cómo va caminando hacia ese distanciamiento del Señor, hacia ese desandar lo andado. Abandonamos al Señor y ese abandono de Dios en Jeremías se convierte en dos pecados, y era de lo que hablábamos hace 8 días. Y en el versículo 13 dice: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Tome atenta nota de lo que son los 2 pecados. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Para nosotros no es desconocido el tema de un nacimiento de agua. Si no lo hemos visto allí, al subir a alguna montaña, y hemos visto cómo brota el agua de la tierra para dar lugar a ese nacimiento, a un pequeño,
un correr agua, un pequeño circulación de agua constante, si no hemos sido testigos oculares, lo hemos visto en alguna presentación, algún programa hemos visto, no somos ajenos a esa realidad. Y el Señor nos está diciendo, ustedes han dejado ese río, esa fuente de agua viva, por ustedes tomar de una fuente alterna. Recuerde lo que ya nos dijo, se fueron tras lo inútil y se volvieron inútiles. Muy fuerte el texto. Para ahora decirnos el texto, ustedes me dejaron a mí fuente de agua viva por unas cisternas. Algo que ustedes han cavado para retener el agua, pero son tan torpes, les dice el Señor al pueblo, que no se han dado cuenta que lo que han buscado construir para retener el agua está roto, es incapaz de retener el agua. Han cavado sus propios pozos cuando yo les doy agua viva, que brota, que corre. Han cavado sus propios pozos, y esos propios pozos que han cavado no se han dado cuenta que son inútiles para retener. Y por eso la insatisfacción en la que viven. Son dos los pecados. Me han abandonado y han hallado y han buscado un sustituto que es inútil. Y por eso se han vuelto inútiles, le dice el Señor a su pueblo. Algo que también nos va a decir el texto allí en el 2 capítulo de Jeremías es que ese abandono del Señor indudablemente tiene un castigo sobre el pueblo. En el versículo 14, ¿acaso es Israel un esclavo? ¿Nació en la esclavitud? ¿Por qué entonces lo saquean? Los leones rugieron contra él, lanzaron fuertes gruñidos, dejaron desolado a su país. Sus ciudades fueron incendiadas y ya nadie las habita. Nuestro abandono del Señor resulta ser nuestro acabose. Se fueron tras lo inútil y se volvieron inútiles. Lo ha dicho el Señor en el comienzo. Se fueron tras lo inútil y lo único que han encontrado son las consecuencias del abandono que han tenido del único suficiente. Y lo que han vivido ahora no es más que el deterioro de sus vidas, no es más que el deterioro de la familia, no es más que el deterioro de la nación, no es más que el deterioro de ese caminar con el Señor y de esa expectativa de vida que tenían. Aquí no es el Señor el que pierde. En esa decisión del abandono de Dios no es Dios el que pierde, no es Dios quien deja de ser Dios, no es Dios quien pierde poder, capacidad, fuerza, imagen, potencia. No es Dios el que pierde. Las consecuencias son inmediatas, pero no es sobre Dios que recaen las consecuencias. Es sobre el pueblo que ha decidido apartarse del Señor, quien ahora vive las consecuencias. Una cosa preciosa del texto en Jeremías capítulo 2 y capítulo 3 es la manera en cómo se presenta el evangelio. Y es que frente a esa crisis que vive el mundo hoy, frente a esa crisis, esa realidad de la descomposición en la que estamos hoy, ese abandono del Señor, donde nosotros hemos decidido darle la vuelta a Dios, hemos decidido desandar lo andado con Dios, donde la iglesia ha decidido apartarse del Señor, ha decidido darle la espalda al Señor. Que conste, la iglesia ha decidido darle la espalda al Señor, pero Dios sigue con su pueblo, sigue caminando con su pueblo, no abandona a su pueblo, persevera con su pueblo. ¿Una evidencia de esto? Es el mismo Antiguo Testamento. Dios nunca abandona a su pueblo a pesar de la persistencia del pueblo querer abandonar a Dios. Nunca lo abandona. Les he insistido, ni aún cuando Israel fue a Babilonia, fue abandonado por Dios. Y una evidencia de esto son los diferentes textos que encontramos sobre lo que ocurrió en Babilonia. Daniel, Dios estuvo con Daniel y con sus amigos allí en ese
destierro que vivió el pueblo de Israel. La solución es una nota de esperanza en medio del abandono que hoy la sociedad, la iglesia, la familia y los individuos están viviendo frente a Dios. ¿Hay esperanza en medio de este caos que estamos viviendo? ¿Hay esperanza en medio de este abandono del Señor, de este olvido del Señor? ¿Hay esperanza? Los que abandonan al Señor están destinados a perecer y ya a desaparecer. En su propia maldad están destinados a desaparecer. No, no. ¿Y sabes cuál es la razón por la cual la iglesia, y sabes cuál es la razón por la cual aquellos creyentes que han decidido dar esos pequeños pasos en ese distanciamiento con el Señor no están destinados a perecer en sus propios caminos? No es más que la misericordia de Dios lo que hoy colorea de esperanza ese horizonte tan oscuro que tenemos. No es más que la misericordia de Dios. No es más que la misericordia de Dios lo que hoy colorea ese oscuro túnel por el que estamos hoy viviendo, por el que hoy vive la iglesia. No es más ver esa forma en cómo hoy se está coloreando ese oscuro túnel vacío en el que peregrinamos. Un oscuro túnel vacío en el que estamos sumidos en una profunda hambre espiritual. Y es estando sumidos en ese oscuro túnel donde se colorea el horizonte con la gracia del Señor. En el capítulo 3, versículos 12 y 13, dice el Señor lo siguiente. Vuelve la profecía del Señor a través del profeta. Vuelve al norte y proclama este mensaje. Vuélvete, apóstata Israel. Ya nos ha dicho por qué es apóstata, todo lo que viene narrándose desde el capítulo 2. Afirma el Señor. Está reiterando que estas palabras son del Señor. Y aquí viene el mensaje del Evangelio. No te guardaré rencor para siempre. Y se convierte en un mensaje del Señor porque en últimas no es Dios quien me necesita, sino que soy yo quien lo necesito a Él. No es Dios quien me está salvando porque Él se necesita a sí mismo o me necesita a mí para Él ser Dios. No es Él quien me necesita para ser Dios. Él es suficiente en sí mismo. Pero Él decide extenderme su llamado. Él decide acordarse de mí. Aunque estoy en ese desandar lo andado con el Señor, decide extenderme su voz de esperanza y decirme: vuélvete, apóstata Israel, no te miraré con ira, no te guardaré rencor para siempre. Y es una nota de esperanza en medio de ese sinsabor de lo inútil que se van volviendo nuestros caminos cuando nos vamos tras lo inútil. ¿Y sabes por qué Dios nos da esa nota de esperanza? Porque soy misericordioso, afirma el Señor. Por eso es que Dios nos dice: no te guardaré rencor. Por eso nos dice: vuélvete a mí, no te miraré con ira. Vuélvete. Aquí viene la exigencia del texto. Tan solo reconoce tu culpa. Y eso se vuelve un poco exigente. Tan solo reconoce tu culpa. Y que
y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Reconocer tiene que ver con la idea de reacciona, 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 reacciona. Tú decidiste rebelarte. Decidiste desandar lo andado con Dios. Reacciona. Te hiciste inútil buscando lo inútil. Reacciona. Reconoce tu culpa. No ha sido Dios quien nos ha abandonado. Somos nosotros los que lo abandonamos a Él. Él siempre ha estado a nuestro lado. Nosotros decidimos hacer caso omiso de su palabra. No ha sido Él quien ha dejado de hablar. Somos nosotros los que hemos dejado de escuchar. Te rebelaste. Habla de una resistencia. De una resistencia al Señor tu Dios. Una resistencia en la que la voluntad de Dios como que nos repele, nos estorba, nos incomoda, nos causa como un escozor la voluntad de Dios. Tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor. Y viene una descripción bastante fuerte. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores. Aquí la traducción es un poco dulce, como poética, ¿sí? La expresión es muy fuerte. Te has prostituido bajo todo árbol frondoso. Te has entregado a otros dioses. Te has entregado a lo inútil y te has hecho inútil. Es la expresión del Señor. No has querido obedecerme, termina diciendo. Hay una resistencia. Hay una resistencia. Y vuelve el versículo 14 diciéndole el Señor: vuélvanse a mí, apóstatas, porque yo soy su esposo. Este es un texto que nos muestra el evangelio del Señor. Nosotros que hemos decidido apartarnos de Dios, ahora tenemos la oportunidad de volver a Él gracias a su misericordia. Regresa ahora al Señor, no vagues más, haciendo infructuosa tu vida, no vagues más. Tenemos que recordar aquí la parábola del hijo pródigo. Usted la recordará, la parábola del hijo pródigo. Y la parábola del hijo pródigo es la narración de aquel hijo que decide levantarse contra su padre y decir: no, padre, ya estoy aburrido, ya voy a independizarme. Y no vamos a entrar en los detalles de la parábola porque hay unas situaciones allí de tensión en cuanto a la interpretación que se hace acerca de la herencia que recibe el hijo menor. Pero vamos a dejarlo simplemente en la idea que nos da el texto de que él recibe su herencia. Y una vez recibe la herencia, él decide independizarse, abandona su hogar en busca de encontrar la felicidad. Y en busca de encontrar esa felicidad, recuerda esa extraña melancolía de la que hablábamos hace unos días atrás, en búsqueda de esa extraña felicidad, de ese deseo de encontrar, saciar su necesidad de felicidad, de gozo, de alegría, de estabilidad, de plenitud, de satisfacción. Abandona su hogar y termina se haciendo inútil, como todo lo que estaba siguiendo era inútil. ¿Cómo se hace inútil? Termina comiendo de la comida de los cerdos. Y para un judío, y en el contexto en el que Jesús está narrando la parábola, esto resulta vergonzoso, penoso. Resulta algo fuerte de asimilar. ¿Cómo es posible que un judío esté comiendo de la comida de los cerdos? No resulta algo compatible con su fe. Pero ha sido tal la manera y el impacto del abandono del Señor, de su padre en la parábola, que termina alimentándose del alimento de los cerdos. Una vez está comiendo
del alimento de los cerdos, como que tiene un momento de lucidez en medio de lo inútil que se ha vuelto la vida para él. Y reflexiona y habla de cómo él ha abandonado su hogar, cómo él ha abandonado su hogar en búsqueda de algo que él no ha podido encontrar lejos del hogar de su padre. Y es así como decide iniciar ese camino de regreso a su hogar. Y una vez llega a la casa de su padre, lo que se encuentra es la expresión de un padre que está celebrando porque tiene la oportunidad de contar con su hijo ahora con él. Y lo que hace es abrirle las puertas de par en par de su casa. Y en esa expresión y en esa oportunidad de recibirlo, lo que hace es elevar toda una fiesta en honor a que el hijo que hacía muerto ha vuelto a la vida. Esa es la expresión del evangelio y es el llamado del Señor para la iglesia que anda un poco distraída y siguiendo lo inútil y haciéndose inútil a sí misma. El Padre lo recibió, el Padre celebró, el Padre festejó, el Padre se alegró con la llegada de su Hijo. Es el mismo Padre que hoy nos está llamando a volvernos a Él en la persona de Jesús. A caminar en pos de Él para encontrar el camino que hemos perdido, para recuperar la vida que se nos ha desarticulado. Recuperemos la vida. Es el momento de caminar de regreso a casa. Iglesia, este es el momento de caminar de regreso a casa. Dejemos de alimentarnos de las algarrobas con las que alimentan los cerdos. No nos hagamos como ellos. No es lejos de nuestro hogar, sino en el hogar del Padre Celestial, donde encontramos la plenitud de la vida. Vuélvete al Señor, iglesia. Es el llamado del Señor a través del profeta Jeremías. Vuélvete, apóstata Israel. No te miraré con ira. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso. Ven al Señor, tu Dios y tu Salvador. Inclina tu rostro. Señor, cuando contemplamos la sociedad en la que vivimos, lo que observamos es una sociedad cada día más alejada de ti, Señor. Y eso no es lo que nos debe sorprender. Lo que nos debe sorprender es una iglesia cada día más indiferente a la voz del buen pastor. Lo que nos debe sorprender es una iglesia
cada día más insensible a la voz del buen pastor. Una iglesia que ha buscado desandar lo andado, Señor. Una iglesia que ha cobrado tanta confianza en sí misma, que posiblemente ha llegado a pensar que no te necesita. Que lo que hoy sustenta nuestra vida ha sido nuestra habilidad, nuestra fuerza, nuestra potencia. Lo que hoy nos tiene donde nos tiene ha sido nuestro esfuerzo, dedicación, consagración. Lo que hoy nos permite gustar de ciertas ideas de triunfo, logro, satisfacción, es precisamente, Señor, nuestra habilidad. De alguna forma, Señor, nos hemos hecho inútiles por seguir lo inútil, Señor. Nos hemos hecho vanos por seguir lo vano, Señor. Estamos vaciados, Señor, por seguir lo que carece de contenido. Perdónanos, Señor. Y que hoy sea una oportunidad para ir a ti, Señor. Para reflexionar en tu palabra, Señor. Y entender de qué manera, Señor, hemos buscado desandar lo andado. ¿Cuáles son esas pequeñas licencias y permisos que hemos venido tolerando en nuestra vida, que se han convertido en esos grandes pasos para el abandono de Dios como individuos y como iglesia? Y si venimos hoy por primera vez a una iglesia cristiana y por primera vez escuchamos el mensaje del Evangelio y hemos escuchado hoy lo inútil que es nuestra vida lejos de Dios, esta es la oportunidad de volvernos a Él, porque Él es misericordioso, y aceptar el perdón que tenemos en Cristo Jesús. Y una vez nos acogemos a ese perdón, aceptar que ha sido por el sacrificio suficiente de Cristo que hoy tenemos la libertad para presentarnos delante de Dios y gozar de la plenitud de la vida, de encontrar eso que andamos buscando en todo lugar. Y es esa voz de Dios que está ausente en todas esas cisternas rotas, pero que hoy está presente en esa agua viva que corre, de la cual podemos gustar por el sacrificio del Señor. Gracias, Dios, por brindarnos esperanza, por darnos luz en medio de la pérdida de norte, Señor, que hemos tenido. Luz en medio de la oscuridad. Gracias, Dios. Estamos pues en tus manos, Señor. Y que esta sea una oportunidad para gustar de tu buen cuidado, gustar de tu amor, de tu bondad, de tu gracia que nos sustenta y dirige. Gracias, bendito Señor. Estamos en tus manos, Señor, y que sea tu Espíritu quien por tu palabra encamine nuestros pasos cada día hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.